organización del evento, que nos haya dado la oportunidad de participar en estas jornadas, ¿no? Y de poder hacer esta ponencia. Como el título indica, pues la tenemos centrada en las tecnologías de valorización de lodos en el marco de una economía circular. Los puntos que vamos a tratar en esta presentación, vamos a comentar el contexto en el que nos encontramos, la visión Suez de tecnologías de valorización de lodos. Vamos a mostrar ejemplos de soluciones y referencias de Suez, de esta temática, y por lo último, pues las conclusiones propias, ¿no?, de toda la ponencia. Muy rápidamente el contexto, porque seguramente son cosas que ya se han comentado en esta jornada. Nos encontramos en España, que estamos produciendo una cantidad de lodos del orden de 1,2 millones de toneladas en materia seca, según son datos de la web, ¿no?, del Registro Nacional de Lodos. Y de hecho, si miramos la gestión de lodos, la valorización más extendida, como todos sabemos, es el de la agricultura, seguido con un 80%, seguido del vertedero y la incineración, ambos con un 7% a nivel aproximado, y luego otros usos, pues como puede ser la aplicación para reparar suelos degradados u otros. Comentar que estamos en línea, ¿no?, con los objetivos que se han definido en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, en el TEMAR, que fija que en el 2020 la valorización material del lodo, incluido la agricultura en suelo y otros usos, pues tiene que ser mínimo de un 85%, o sea que estamos ya va en línea, y fija un máximo del 15% para lo que es vertedero e incineración. Dicho esto, ¿cuál es nuestro entorno? Bueno, nos encontramos ante una incertidumbre legislativa respecto a la aplicación de lodos en la agricultura. Tenemos el marco legal que nos aplica en España, que es el decreto 1310, como todos sabéis, la transposición de la directiva correspondiente europea. Y bien, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esta legislación está desactualizada. Necesitamos una nueva legislación que nos clarifique algunos puntos, como es el tema de los tratamientos de lodos, ¿no? Esto ha hecho que aparezcan normativas más restrictivas de ámbito autonómico y local, algunas más prohibitivas, con un carácter un poco más prohibitivo que otras. En fin, en resumen, esto dificulta la gestión de los lodos a los gestores, ¿no? No obstante, ante el surgimiento de aplicaciones más restrictivas, yo creo que estamos preparados, conocemos tecnologías para higienizar los lodos, están desarrolladas, procesos como la hidrólisis térmica. Lo único que nosotros, pues claro, implementar estas tecnologías en planta nos implica un aumento de los costes de CAPEX y también de los OPEX, tener que adecuar las plantas. Bueno, este es el contexto en que nos encontramos de cara a futuras legislaciones más estrictas, ¿no? También creo que hay que tener en cuenta las otras alternativas a la aplicación agrícola. Tenemos la opción de valorización energética, que nosotros creemos que tiene un alto potencial. El lodo, todos sabemos que una vez le quitamos el agua que tiene, ¿no?, pues si lo dejamos en sequedades del 95%, puede ser utilizado como material combustible, con un poder calorífico del orden del 50% del carbón, ¿no? Y bueno, lo hace interesante aplicado con combustible, por ejemplo, en cementeras, de las cuales nosotros tenemos algunas referencias, ¿no? Por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta los desarrollos que están saliendo de tecnologías de gasificación y pirólisis, que son procesos de descomposición termoquímica de la materia orgánica del lodo a altas temperaturas, ¿no?, en ausencia total o parcial de oxígeno, que nos generan unos subproductos valorizables. Tenemos la fracción gaseosa al syngas, la fracción sólida al biochar y la fracción líquida, que puede ser utilizada como biocombustible, ¿no? Pero porque creemos pues esto, ¿no?, que la valorización energética da juego, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos en que en España la energía no es barata. Estamos con precios superiores a la media europea en cuanto a energía eléctrica y también al precio del gas natural. Y luego también quería comentar que en nuestro entorno creemos que tenemos algunas limitaciones para soluciones biogás. ¿Qué me refiero a esto? Todos sabemos que el biogás tiene mucho potencial de valorización, las más típicas, ¿no?, sea como carburante en motores de cogeneración para tener energía eléctrica o térmica, o para ser quemado, o para alimentar una caldera, o también, pues una vez le sometemos a un tratamiento de upgrading, tenemos biometano y lo podemos inyectar en la red o como combustible en vehículos. Pero creo que a nivel legal o normativo no siempre la legislación nos acaba de favorecer o de dar todo el empuje que requiere, ¿no? Un ejemplo es la ley del 15 de 2012, en que bueno, se eliminaron las primas, ¿no?, todos lo sabemos, de lo que era la producción de energía eléctrica en las instalaciones de cogeneración a partir de biogás, por ejemplo, y a partir del biogás que se generaba en las depuradoras se le impuso el impuesto eléctrico de los hidrocarburos, ¿no? Todo el biogás que pasaba por un motor de generación
tenía que pagar este impuesto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que creemos que el contexto legal te puede mejorar mucho más de cara a potenciar estos usos. Entonces paso la palabra a mi compañera que sigue la presentación. Dentro de todo esto vamos a exponer lo que es nuestra visión para la gestión de lodos. Esa visión, aparte de tomar en cuenta el contexto que les explico Carmen, también toma en cuenta el concepto de economía circular, que en los últimos años dentro de eso siempre intentamos adecuar nuestras soluciones a modelos de economía circular. No entro en más detalle de esto porque ya hemos tocado el tema en otras presentaciones esta mañana, pero simplemente para resumir cómo esto aplica al lodo, realmente se trata de reducir volúmenes y valorizar el lodo, sea de forma material o para su energía. Dicho esto, paso a la famosa visión. Partiendo de un esquema habitual, expresando lodos, digestión anaerobia, deshidratación, pues ahí lo que proponemos es ir más allá en la digestión anaerobia, y para hacer eso hay varios métodos. Sistemas de acondicionamiento del lodo previo a la digestión anaerobia, y ahí lo que parece establecerse como la solución aceptada en el mercado son procesos de hidrólisis térmica. Hay varias formas de hacerlo, pero parece ser la opción más utilizada en el mundo en los últimos años. Luego sistemas de control, que es una vía de sacar más provecho de una infraestructura existente. La corigestión, que también se ha tocado esta mañana en otra presentación, y ahí otra vez es una forma, pero muy distinta, de aprovechar mejor una infraestructura que ya tenemos, de no buscar sustratos externos, y ahí cerramos dos círculos porque usamos una infraestructura que ya tenemos dentro del mundo del agua, pero también vamos a valorizar un residuo de otra industria. Y en todo esto mejoramos la digestión en el sentido de más degradación, más producción de biogás, etcétera, etcétera. Y este biogás que hemos producido también hay que pensar en valorizarlo de la forma más eficiente posible. Lo habitual sería un motor de cogeneración. Ahora cada vez más hablamos de biometano y con los distintos usos que tiene. Y también tenemos que tomar en cuenta otros sistemas de cogeneración quizás más emergentes, y de eso, por ejemplo, en las pilas de combustible. Llevamos años hablando de ellas y el desarrollo está siendo más lento de lo que se espera, pero sí poco a poco está viniendo, y en los últimos años las pilas de alta temperatura, por ejemplo, se han desarrollado mucho, llegando a niveles de eficiencia eléctrica de 50-55%, que ya es algo muy aceptable, pero todavía no sale favorable a nivel económico. Tendremos que llegar a unos costes de inversión un poco más bajos, unas eficiencias eléctricas todavía un poco más elevadas. Tendremos que estar clientes en unos 55-60% mejor. Pero bueno, es una de las vías que quizás hay que seguir mirando para cuando esté viable. En la etapa siguiente, la deshidratación, ahí también podemos mejorar, y en el sentido de sacar un fango deshidratado con mayor porcentaje de sequedad para reducir volúmenes, y también siempre tomando en cuenta el contexto que Carmen ha explicado, economía circular, etcétera, pues también tenemos que pensar en reducir todos los consumos de esta operación, y en particular por línea. La forma en la que nos enfocamos en estos momentos es usando una tecnología de acondicionamiento del lodo previo a la deshidratación, con una tecnología que se llama Flowformer, con un socio tecnológico Huawei. Hablaremos un poco más de esto luego. Y este fango deshidratado podemos pasar a secarlo, por ejemplo con un secado de baja temperatura, y luego esto produce un fango seco a unos 90% de sequedad, que puede ser un combustible sólido, por ejemplo, para tecnologías de conversión térmica avanzada como son pirólisis y gasificación. De ninguna manera estoy diciendo que esto es trivial, ni mucho menos. Ya he comentado que las pilas de combustible, por ejemplo, todavía no estamos. La pirólisis de gasificación también hay varias referencias, hay demostraciones, está ahí, pero no, de momento tampoco es la solución en cada caso.
Y en todo esto, en la que me he enfocado mucho en valorización energética, pues no olvidemos la parte de valorización material y la vía en la que nos enfocamos nosotros sobre todo sería valorización de nitrógeno y fósforo en forma de estruvita y en particular en la línea de los centrados de deshidratación. Bien, esto es una visión que incluye unas cuantas de las soluciones que pensamos que tienen sentido, que tendrán sentido de aquí a poco. Dicho esto es un ejemplo, que no quiere decir que en cada caso sea la solución idónea, porque cada planta, cada sitio tiene su contexto técnico, económico, financiero, legislativo, etc. Simplemente destacar que puede haber un montón de situaciones diferentes. Si cojo el caso del secado térmico. El secado térmico consiste en sacar al agua que mecánicamente no hemos podido separar, porque mecánicamente siempre será más barato. Ahora, esto sí permite reducir mucho el volumen, permite producir un producto con lo que tendremos mucho más flexibilidad en su uso posterior, tendremos más vías de valorización posterior, etc. Inconvenientes: requiere un consumo térmico muy elevado, pero este consumo también hay vías de minimizarlo o de reducirlo a cero si es que usamos calor disponible. Y todo esto hace que se puede implantar en unos casos totalmente distintos. Y por eso, dentro de los varios modelos de economía circular que estamos evaluando, el ejemplo del secado térmico puede encajar en modelos de círculo de agua con la industria. Y enseñaré un ejemplo luego de círculo de agua con la agricultura. Por ejemplo, en Estados Unidos la vía es higienizar para uso en la agricultura. Esto es el eje de desarrollo del secado térmico. Se puede también vincular el círculo del agua con la industria, con la energía también. Así que hay varias vías. Aquí explicamos una visión y ahora entraremos en algunas de las soluciones que hemos contemplado en esta visión. Una que he comentado es sistema de control para la digestión anaerobia. Muy a menudo es una caja negra que funciona sola, y entonces no nos preocupamos hasta el día que se desvíe. Entonces sí hay un problema, y un problema que puede ser significativo. De ahí la idea de sistemas de control, y son temas que cada vez más se están desarrollando, y ya lo hemos visto. Esta mañana también hubo otra presentación. Se nota el interés y la necesidad de ir por esa vía, que consiste principalmente en seguir de forma mucho más cercana al proceso para controlarlo mejor, detectar posibles desviaciones más temprano para evitarlas o actuar de forma correctiva en el caso necesario. No es trivial. El reactor de gestión es un reactor muy complejo. Lo que proponemos aquí es usar en particular medición en continuo de alcalinidad, de ácidos grasos volátiles, etcétera, que tampoco es trivial, porque la propia medición, la instrumentación para ello no es fácil, y por eso estamos desarrollando un sistema con un socio tecnológico que se llama Crytek. Ahora vuelvo al secado térmico otra vez, como otra etapa de nuestra visión. Para los que no lo conocen, el secado térmico a baja temperatura SPC es un secadero de cintas. Se extruye el fango deshidratado por un lado y se forman unos espaguetis que se depositan en una cinta, y esta capa de fango va atravesando todo el secadero, cae en la cinta de abajo y otra vez pasa por todo el secado y sale seco. En general el estándar son unos 90% de materia seca, y de ahí se almacena para su uso posterior. El secado se hace mediante aire caliente. Cuando digo caliente, me refiero a caliente a muy baja temperatura. Dentro del secadero nunca estamos por encima de 80 grados en el aire, y esto es por dos razones principales. Una es que, quedándonos en esta temperatura, quiere decir que esta capacidad térmica que necesitamos, que he comentado antes, esta en varios casos se obtiene de forma gratis, porque ya está disponible.
puede estar disponible de varias formas, pero por ejemplo con un motor de cogeneración, trabajando a estas temperaturas permite recuperar el calor de gases, pero también del bloque, porque usamos agua a 90-95 grados, por lo que esta temperatura es clave para la integración térmica del secadero, y también porque eso es una de las razones por lo que este secadero está fuera de cualquier normativa de disponibilidad APEX. Un par de ejemplos. Explicaba antes que este secado puede entrar en varios tipos de modelos de economía circular. Pues ahí enseñaré dos totalmente distintos. Uno de modelo ciclo del agua con industria, que es el secadero que está en Alicante, está en el recinto de la cementera Cemex. Es una planta bastante grande que trata unos 57.000 toneladas de fango urbano al año, de todas esas plantas de los alrededores. Todo el calor necesario para esta planta proviene de la cementera, calor no usado de la cementera. Con unos intercambiadores se aprovechan para el secadero. Y luego el fango seco que se ha producido vuelve a la cementera y se usa como combustible alternativo dentro del proceso de la cementera. Y aparte de esta integración energética entre las dos instalaciones, también cerramos el círculo de la materia, porque con el fango seco se integra dentro del proceso de la cementera, también las cenizas se usan en el proceso, así que realmente el residuo queda totalmente eliminado. Y otro ejemplo de aplicación es la misma tecnología del secadero, esta vez una unidad mucho más pequeña, que está en fase de instalación en estos momentos, para una planta cerca de Londres, y ahí en un esquema muy similar a la visión que he expuesto antes. Ahí el cliente ya tenía digestión anaerobia avanzada con una hidrólisis térmica, están instalando una deshidratación avanzada con unas cadenas Büchner, que tienen previsto salir a unos 38-44% de sequedad. Luego interviene nuestro secado térmico de baja temperatura, y este fango seco producido será el combustible para una planta de pirólisis. Esta planta de pirólisis tiene el objetivo de producir un gas. Pirólisis pues se puede enfocar en gas o gasolina. En ese caso lo que queremos es producir un gas, y ese gas combustible se usará en un motor de cogeneración. Y aparte de esto, dentro del esquema que tienen en la planta, pues estos motores de cogeneración que funcionarán con el gas de la pirólisis, junto con los motores de cogeneración alimentados por biogás, junto con una caldera, todo alimentará un circuito de calor, que es el que alimentará, entre otras cosas, el calor necesario para el secadero en esta planta. Así que veis que la visión que enseñé antes tampoco estamos tan lejos, porque ya hay gente que lo están haciendo casi tal y como lo hemos visto. Bueno, ya os comentó el tema de la biometanización, que ya ha sido también tratado en alguna ponencia anteriormente. A nivel conceptual, muy rápidamente, ¿no? Tenemos el biogás, lo sometemos a un tratamiento de upgrading y obtenemos el biometano, ¿no? Con concentración mucho más alta del metano y eliminación casi total del CO2, y nos hace que tenemos un gas muy similar, ¿no? Que se acerca más a lo que es el gas natural, ¿no? Tecnologías de purificación de biogás son conocidas por todos, procesos de absorción, tecnologías de membrana. Esto no entramos en detalle. Solo comentar que en Suez tenemos la unidad de la Vacua, que son expertos en estas tecnologías, en la evaluación y tratamiento del biogás, y que las distintas rutas de valorización del biometano que podemos tener son las que ya se han comentado: inyección a red, o la inyección en red del gas natural, o como combustible ya sea comprimido o líquido en la flota vehicular, ¿no? A modo de ejemplos queremos mostrar una referencia de Suez de inyección en red. Es lo que llamamos en la casa llamamos Proyecto Estrasburgo. Fue la primera referencia en Francia de inyección de biometano en la red de gas natural. El proyecto se llevó a cabo en la depuradora de Guancenot, en Estrasburgo, que es la cuarta depuradora de tamaño en Francia, con una producción de biogás de alrededor de 2 millones de metros cúbicos al año. Y el proyecto empezó como un proyecto live demostrativo en 2011, y al final, en 2013 se creó una sociedad entre Suez y la empresa
la empresa municipal distribuidora de gas de Estrasburgo, y la verdad es que la puesta en marcha definitiva de la biometanización se realizó en septiembre de 2015, y desde entonces pues contamos con esta referencia pionera en Francia en que esto está funcionando sin ningún tipo de problema. Es un ejemplo de economía circular y que realmente pues esto es posible, lo sabemos hacer. Bueno, aquí en Madrid también hay un ejemplo, ¿no? Cerca hay la experiencia de Valdemín Gómez, ¿no? Que también se está realizando. Yo creo que bueno, tenemos pruebas de que esto lo podemos hacer. Yo creo que nos falta a lo mejor un mayor marco que nos empuje, ¿no? a tirarlo, a poder implementarlo más, ¿no? En referencia a la deshidratación, lo que ha comentado antes mi compañera, ¿no? En el esquema de la visión, nosotros creemos que para optimizar el proceso de deshidratación es clave lo que es el acondicionamiento previo del lodo. Me estoy refiriendo a la mezcla del polímero y el fango, ¿no? Y para ello lo que planteamos nosotros es una solución tecnológica que me optimiza este proceso y que me permite crear una estructura de flóculo totalmente optimizada y específica para cada proceso de deshidratación y tipología de lodo, y también adecuarlo ante los cambios de características del lodo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste esta tecnología? Pues bueno, es una unidad de floculación. Como podéis ver, se distinguen dos pasos. Hay una primera etapa de mezcla del polímero y el lodo, donde el polímero es inyectado, se crean unas turbulencias, ¿no? y se distribuye de manera homogénea por todo el lodo, y se crean unos flóculos grandes y compactos que pasan a la siguiente fase, que es esta unidad de floculación. Son lodos grandes, son flóculos grandes e inestables en este momento cuando pasan aquí en esta segunda fase. Aquí tenemos esta unidad de floculación que tiene una forma cónica y un cono exterior fijo y un cono interior que va girando sobre un eje. Y bueno, aquí se crean unas condiciones hidráulicas y una aplicación de la energía mecánica en el lodo que hace que se creen unos pellets realmente con unas características de filtrabilidad y unas características de densidad, tamaño y estabilidad totalmente optimizadas, ¿no? Parece un poco ciencia ficción, pero cuando lo ves en planta ves realmente que luego los resultados en el equipo de deshidratación son sorprendentes. Los rendimientos mejoran muchísimo más, ¿no? Todo esto se regula con unos parámetros de operación, velocidad del equipo de mezcla, velocidad del cono giratorio, espacio entre los conos. Tiene su historia el tema, ¿no? Y bueno, los beneficios, porque esto lo tenemos aplicado en instalaciones a escala real, los beneficios de su aplicación es que mejora el rendimiento de deshidratación en cuanto a incremento de materia seca. Normalmente nos quedamos en un incremento del 15-20%, en algunos casos hemos llegado al 30%, depende de cada depuradora y lodo. Y bueno, una mejor eficacia de separación y también un consumo óptimo de polímero. También obtenemos reducciones de consumo. Todo ello repercute en una disminución de los costes, ¿no? Posteriores de la gestión del lodo. Y bueno, comentar que tenemos 16 referencias, que hay 16 referencias implantadas. Hemos hecho más de 20 pilotajes, porque siempre antes de instalarlo a escala real pues hacemos un pilotaje para cuantificar realmente los beneficios que se obtendrán, ¿no? Y que bueno, hay una gran versatilidad de tamaños, con equipos disponibles con capacidades variables de entre 2 y 60 metros cúbicos. Sin entrar en mucho detalle, ¿puedo comprobar? Sí, vale, ya terminamos. Sin entrar en mucho detalle, aquí os muestro un caso de estudio que realizamos en la depuradora Mingworth en UK para Server 3. En este caso estaban deshidratando con filtros Banda. Y bueno, aquí los resultados que obtuvimos es que ellos tienen una sequedad. Siempre partimos de un blanco, que es un blanco ya optimizado, obviamente. No partimos de un blanco cualquiera, ¿no? Porque a veces vas a las plantas y están deshidratando fatal, pues ajustas el polímero, el par de la centrífuga, todas estas cosas, ¿no? Para tener un blanco ya bueno de partida, ¿no? Porque nosotros queremos ir más allá, obviamente. Entonces, en este caso incrementamos la sequedad pasando del 20,8 a un 24%, un 15%. Reducimos el consumo del polímero un 10%. Cabe decir que aquí el foco principal era el incremento de materia seca, porque hay veces que puedes optar por priorizar incrementar materia seca o reducir polímero, ¿no? Y también maximizamos la carga de sólidos hasta los valores de diseño, porque ellos estaban trabajando bastante por debajo, ¿no? Y en este caso específico hicimos números económicos y aquí el periodo de retorno de la inversión salía inferior a 5 años.
Dicho, comento rápidamente también un concepto clave de la economía circular, es todo el tema de recuperación de nutrientes. En este sentido, nosotros planteamos como solución tecnológica pues nuestra tecnología Fosfogreen para recuperar el fósforo y también en menor cantidad el nitrógeno en forma de estruvita, que como sabéis está formado por magnesio, amonio y fosfato y se precipita en unas condiciones determinadas de pH y de solubilidad de los iones, ¿no? Nosotros esta tecnología es una tecnología, como podéis ver en el esquema, de lecho fluidizado con recirculación, dosificación de sosa para ajuste de pH, de cloro de magnesio para dotar de los iones necesarios de magnesio para que se tenga en lugar la reacción y con sistema Airlift para el stripping de CO2, ¿no? Es aplicable a corrientes urbanas o industriales con concentraciones mínimas de 70 miligramos de fósforo como ortofosfato, que esto equivale en depuradoras urbanas, más o menos estamos hablando, para que salgan los números, en depuradoras de tamaño del orden superior a 40.000 habitantes equivalentes, obviamente con digestión anaerobia y eliminación biológica de fósforo para tener estos valores de concentraciones, ¿no? Beneficios de su aplicación: reducción de costes operativos, químicos, si en caso que estés dosificando cloruro férrico, si tienes problemas de incrustaciones, reducción de costes de mantenimiento, etc. También los ingresos por la comercialización de la estruvita, aquí abro paréntesis, siempre y cuando se pueda comercializar en el país, ¿no? Aquí en España tenemos una realidad, que supongo que luego hay una ponencia en que se presenta un ejemplo, ¿no? Y seguramente también se comentará en que no es viable, no es posible, por el marco legal en que nos encontramos, tanto a nivel europeo o estatal, en lo que es la comercialización de la estruvita, pero en otros países sí que es posible. Estamos todos esperando que salga la directiva de fertilizantes, ¿no? Y nos dé apoyo, y esto sirva para que en España el tema se agilice, ¿no? Y bueno, un beneficio claro es la contribución a la economía circular, encaja perfectamente en la temática que estamos abordando hoy. De la tecnología Fosfogreen está implantada en dos depuradoras en Dinamarca, ahora hay una en construcción, y bueno, en los casos en donde se ha implementado, el retorno de la inversión salía entre 5 y 10 años. Sí, considerando en este caso, cabe decir que se está vendiendo la estruvita en estos países, que esto es un punto clave. Y solo como modo de ejemplo, pues una de las referencias donde está esta tecnología implantada es la depuradora Arhus de Dinamarca. Es una depuradora con eliminación biológica de fósforo, y aquí había problemas serios de precipitación incontrolada de estruvita en el digestor y en otros puntos de la línea de lodos, y bueno, se puso en marcha en 2013, y los datos que hoy en día se está recuperando pues unos 300 kilos de estruvita, lo que viene a ser el 35% del fósforo que entra en la planta. Y aquí en este caso sí que se está comercializando la estruvita en Dinamarca. Y por último, bueno, a modo de conclusión, pues comentar que el fango, ¿no? Nos da mucho juego, se puede valorizar de múltiples maneras y con los consiguientes beneficios, y que su gestión encaja claramente en modelos de economía circular, pero bueno, lo que hemos comentado a lo largo de la presentación, ¿no? Esto requiere tecnologías adecuadas, integradas en soluciones globales, y por otra parte influye mucho, ¿no?, el contexto técnico, económico, social, medioambiental, legal, particular de cada caso, porque ello nos condiciona también estas soluciones globales que vamos a implementar. No hay una solución única, hay que en cada caso evaluar el contexto en el que nos encontramos. Y con esto terminamos la presentación.